Bien, hermano, buenas noches. Feliz año les deseo a los que no se los pude dar el día 31. Que el Señor nos colme de mucha esperanza, sobre todo el mejor de los deseos es que el Señor Jesús deje ver su rostro por cada uno de nosotros. Que podamos traspasar ese limbo y podamos verlo, sentirlo y si es posible estar con Él en la patria celestial a partir de este año. Sería el deseo de cada uno de nosotros. Para eso, hermano, debemos estar preparados. Para eso debemos previamente estar en una condición de conexión con Cristo, una condición de estar cerca, como dice el himno, muy cerca de ti. Y pues, me estaba comentando el hermano Andrés, es difícil arrancar los motores espirituales cuando hay unas fiestas o vacaciones o algún asueto, después cuesta mucho prender esos motores. Sin embargo, vemos que hay colas en los supermercados, sin embargo, vemos que la vida cotidiana de muchos continúa o sigue su rumbo, pero la espiritualidad verdaderamente cuesta levantarla del piso. Por lo tanto, el tema que nos corresponde hoy es hablar de eso, de la parte espiritual, la necesidad de que aumentemos nuestra espiritualidad. Y la palabra clave aquí es permanecer en Cristo. Me puse a tratar de ver un tema acerca de permanecer y pues verdaderamente, hermano, estamos bien lejos de la situación que el Señor quiere que nosotros afrontemos. Cuando nos habla aquí de la palabra permanencia y vemos que en el libro de Mateo, lo que acabamos de leer, que dice que sabiendo Jesús el pensamiento de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Vemos que nos habla de relaciones, de una relación que es una carretera de doble vida, una vía de ida y de venida. Nos habla el Señor Jesucristo desde el punto de vista humano. Toda casa, primero todo reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Cuando entre los que gobiernan, entre ellos hay pelea y discusiones, pues no prospera. Y toda casa dividida, que haya disputas y contrariedades entre los miembros de la familia, esa casa tampoco prospera. Y la palabra no es solamente prosperar, sino que no permanecerá. O sea, ya no es gobierno, ya no es reino y ya no es un hogar. Una pareja cuando empieza con disputas, cuando empieza con problemas, cuando empieza a dividirse en acciones, ya no es una familia, ya no es un matrimonio, ya se rompe ese vínculo. Pero el libro de Marcos dice que un reino está dividido contra sí mismo, un reino que no prevalece. También dice Juan en su primera carta, en la epístola de Juan, capítulo 2, versículo 24, dice, todo lo que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros vas a permanecer en el Hijo y en el Padre. Si nosotros nos ponemos a ahondar un poquito en este tema de permanecer, el Señor Jesucristo hizo una trilogía y la identificó muy bonita. Esa trilogía habla de que Él permanece en el Padre y el Padre en Él. Esa trilogía no termina en el Padre y el Hijo, sino que continúa con nosotros. Y el que permanece en Cristo, permanece también en el Padre. El actor principal de todo esto, el que nos ayuda a estar conectados en esta trilogía, es el Espíritu Santo, que es el que el Señor nos dejó como un consolador para que los acompañe y para que los lleve al buen camino. También el Señor Jesucristo habló en aquel tema muy mencionado, Juan capítulo 15, versículos 5 y 6 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece a mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arderán para siempre. Entonces, de vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, lo hemos leído mucho aquí en la casa, ¿verdad que sí? En la casa de papá hemos leído mucho que nosotros somos aquellos pámpanos o ramitas y que cada una de esas ramitas tiene un fin, que es prosperar y dar frutos, ¿verdad? Ustedes no han visto que esas ramitas o en ese pámpano la hoja sea distinta a la hoja de la rama matriz. Es la misma hojita, es muy similar, es tan parecida que si cortamos un pedazo de rama de un árbol, las personas que conocen de árbol dicen, esa es una rama de un aguacate.
Esa es una rama de una mate mamón, ese es un siempreverde o cualquier nombre. Yo no conozco ninguno de esos. Pero el que conoce de árboles sabe de qué es la hoja, a qué árbol pertenece. Difícilmente vamos a conseguir un árbol de mandarina una hoja que se parece a la de un mango, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque cualquier bifurcación de un árbol, cualquier codito del árbol es del árbol, pertenece al árbol, y al pertenecer al árbol y permanecer en el árbol continuará siendo la misma hoja y dando los mismos frutos. En la parte lateral de mi casa hay un árbol que no sé ni de qué es. Bota una semilla que se la comen los murciélagos y después los murciélagos andan con diarrea y manchando todo de rojo. Pero no sé de qué es el árbol. Pero en el tronco, almendrones será. En el tronco de ese árbol hay muchas matas de esas que llaman parásitos o que se pegan a la hoja, pues. Y no se sabe cuál es la hoja de uno y cuál es la hoja de otro. Unas hojas grandotas, hay otras hojas chiquitas, hay una orquídea por allá que una sola vez le vi dando una florecita, pero hay muchas matas que viven de ese tronco. Están y viven de ese tronco, quizás la savia de ese tronco les sirva para algo, pero no pertenecen al tronco. Viven de él, pero no permanecen en él. Y preparando el tema, pues, lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, yo me puse a pensar en ese árbol, ¿quién represento? ¿A quién me represento yo? Si soy de esas ramas, de esas matas, de esos arbustos que viven del árbol pero no permanecen en el árbol, o verdaderamente soy parte de la rama que pertenezco a ese árbol que tanto necesita, que tanto necesito de él. Por lo tanto, hermanos, yo voy a pedir que ahorita cerremos los ojos, oremos, para que el Señor nos prepare y nos ilustre de una bonita manera. Padre bendito, maravilloso y bueno, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has traído con bien a tu casa de oración. Señor, y hoy comienza el arranque de la vida espiritual de tu iglesia con estas actividades de los 10 días de oración y de poder. Permite, Padre, que comenzando podamos sentir tu presencia y podamos salir aquí henchidos de tu palabra. Que empezando por este servidor, Señor, pueda salir nutrido con esa savia perfecta que sale de esa rama, de ese árbol, y que podamos, Señor, permanecer en ti. Ayúdanos a entender. Perdona nuestros pecados y haznos dignos de estar delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bien, hermanos, hay una palabra para la palabra permanecer, y esa palabra es la palabra meno, M-E-N-O, meno. Es la palabra más usada o que a los escritores clásicos les utilizan más usar y significa quedarse firme, permanecer o cumplir. Se tiene una idea de quedarse en la casa o quedarse donde está y no desviarse para nada. Eso significa la palabra meno que está en las Escrituras. El apóstol Juan es uno de los amantes más grandes de esta palabra. La escribió 34 veces en los evangelios y 19 veces en sus cartas. ¿Qué característica especial tiene el apóstol Juan por encima del resto de los apóstoles? A ver. El apóstol Juan es el que si hubiera muchos selfies o fotografías o muchas filmaciones, el que siempre estaba pegado al lado del Señor Jesucristo era Juan. Y si nosotros vemos los evangelios que dicen lo mismo, lo vemos como lo dice Mateo, como lo dice Marco, como lo dice Lucas y como lo dice Juan, vemos que en las definiciones que Juan usa, utiliza mucho las expresiones emotivas, el amor que él sentía por el Señor Jesucristo. Era el apóstol menor de ellos, el menor de todos. Por lo tanto, era el más dependiente de Jesucristo. ¿Entendieron la palabra? El más dependiente. O sea que mientras más pequeño y más dependencia tengamos de alguien, más amor podemos sentir. Vamos a grabar primero esa expresión o esa característica de Juan en nuestras vidas. Era el más indefenso. ¿Cuántos años tenía Juan aproximadamente cuando estuvo con el grupo? Aproximadamente entre 17 y 19 años. Era un apóstol muy joven. Él sentía que Jesucristo no solamente como el líder que lo iba a liberar del pueblo romano, sino lo sentía como un papá, como un hermano mayor, como alguien que se sentaba anonadado escuchando las cosas que Jesús decía. Por lo tanto, Juan utilizó la palabra meno como permanecer, como una necesidad que él sintió cuando estuvo con Jesús, que quiere que tú y yo también tengamos esa misma necesidad. Dice aquí, el apóstol Juan
lo utiliza para decir que Dios permanece en Cristo. El que habita en Él, por lo tanto, tiene una influencia constante en Él. Y la presencia divina es constante, operativo en Él. Jesús dijo, por lo tanto, yo en el Padre y el Padre en mí. El Padre vive, o sea, menos, en mí y Él hace todas las obras. Aquí comienza la trilogía o la explicación que es un poquito enrollada, por eso que le pedí la instrucción divina. Cuando el Señor Jesucristo habla a través del apóstol y a través de su palabra y dice que toda rama o pámpano que no permanece a la vid no da frutos, por lo tanto es echada afuera y quemada en la hoguera. Cuando el Señor Jesucristo trata de dar esa analogía para nosotros, porque es algo verdaderamente importante y es algo que tú y yo debemos estar conscientes si queremos que nuestra vida espiritual vaya remontando como un papagayo que va buscando la parte más alta. Cuando el Señor Jesucristo daba esa analogía, Él mismo se está poniendo como ejemplo. El Padre y yo una sola cosa somos, una sola persona somos. Todo lo que yo hago, mi Padre me lo ordena. O sea que el primer colaborador, el primero que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. Si no hubiese voluntad en Él, Él no podría haber dicho, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú digas. Había total dependencia y permanencia en los sentimientos del Señor Jesucristo hacia su Padre. Por eso que la primera parte de la trilogía viene de la palabra tres, la primera composición de esta trilogía es la conexión del Padre con el Hijo, y que no era solamente en un sentido, sino que era recíproco. Esa conexión y esa necesidad de dependencia hizo que el Señor Jesucristo triunfara cuando estaba en cuerpo presente en esta tierra. El Señor Jesucristo no necesitó de su divinidad para mantenerse fiel. El Señor Jesucristo necesitó de su dependencia, de la dependencia de Dios, para estar firme delante de todas las cosas terribles que le pasaron. Hace unos días estábamos hablando del pesebre, de la Navidad, de qué es la Navidad en ti, de qué representa. Y a mí me tocó una parte de una escuela sabática donde verdaderamente es chocante ponerle los pies sobre la tierra a las personas y decir, mira, un pesebre es un hueco, un cajón de madera, un pocillo donde las bestias van y comen. Y la cuevita donde está el pesebre es una cuevita hedionda, bosta, llena de garrapatas, de pulga, de piojo, de humedad. Es algo totalmente espantoso donde el Señor Jesucristo nació. Primero lo rechazaron, primero no, aquí no cabes, aquí no puedes, ten a tu hijo donde mejor puedas. Y el posadero, creíamos mucho que es un buen hombre que lo llevó y le dio, eso es lo único que tengo, donde puedes guarecerte. Casi que parece una burla, ¿sí o no? Sin embargo, el Señor Jesucristo nació en esa condición tan deplorable y el resto de su vida también fue muy cuesta arriba. Que es lo que decía el profeta Isaías, no se aferró de su puesto de siendo Dios y Rey del universo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, la forma de siervo tiene dos características muy importantes. No el que agacha la cabeza, el que lo llevan arriado, no. La forma de siervo es la forma que tú y yo debemos optar. Servir, obedecer, ser dócil y dejarnos manejar. Esa fue la actitud del Señor Jesucristo para poder permanecer en el Padre. Yo tengo dos hijos que tienen la misma edad y entre ellos siempre hay disputas de que esto me toca a mí, de que esto te toca a ti, de que ya tú lo hiciste, ahora le toca al otro. Y dentro de una empresa también vemos que un encargado y un gerente discuten entre ellos, dos personas que tengan la misma categoría discuten entre ellos. Ahora, el Padre y el Hijo tienen la misma categoría, son Dios. Sin embargo, vemos que el Señor Jesucristo lo dijo de una manera tan categórica que tú y yo debemos grabarlo en nuestra mente. El Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, ¿cómo logró Jesús hacer todo lo que hizo y todo lo que está haciendo? La respuesta fue, el Padre que mora en mí hace su trabajo. ¿Cómo logró el Señor Jesucristo? El Padre que mora en mí hace todo su trabajo. ¿Será por eso que ahí en la Biblia donde dice, aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo? Si alguno oye
y abre, yo entraré con él, habitaré en él, cenaré con él y él conmigo. A partir de ese momento es que podemos hacer la voluntad del Hijo. Y como el Hijo está en el Padre, nosotros estando en el Hijo, ahí se cierra la perfecta trilogía del cristiano. Ahora, ¿por qué es tan importante permanecer? ¿Y por qué se nos habla y se nos narra de la importancia? Si empezamos por la trilogía, Jesús con el Padre dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice Juan 14:10. Jesús era diferente y se podía ver la diferencia en el comportamiento de él. No solamente él lo decía. O sea, una persona puede decir yo estoy en el Padre. El mismo Señor Jesucristo dice todas las cosas, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero con los labios no podemos hacerlo todo. El comportamiento de Jesús fue el que abrió a José de Arimatea y a muchos otros que se dieron cuenta en este hay alguien especial. Si nosotros vamos caminando en la importancia de esta trilogía, no es lo que tú y yo digamos. El permanecer en Cristo significa un comportamiento que dé fe en que yo estoy muy cerca del Señor Jesucristo. Ahora, si tú y yo pertenecemos a una institución, vamos a ponerle un nombre, una institución, el colegio, Miguel Ángel Granado. Usted ve que una maestra, para poder dar el pensum de la clase, tiene que aprendérselo, y usted ve que las dos maestras de tercer grado están dando el mismo tema. Mis hijos son gemelos y uno estudia en la sección A y otro estudia en la sección B. Y a veces yo digo, bueno, pero ¿qué le pasa a estos profesores? Este contesta igual que este y este le quitan nota y a este le aumentan la nota, o sea, no entiendo. Y resulta que cada quien tiene su manera de enseñar. Ahora, ¿eso está bien que cada quien tenga su manera de enseñar? Los efectos deben ser los mismos. La respuesta debe ser la misma. Entonces, mi esposa ha ido más de 1000 veces con los dos exámenes al coordinador, le dice, mire, este es el examen de un muchacho, este es el otro del otro muchacho el día siguiente o el mismo día, ¿cómo es que este sacó aquí 8/10 y este sacó 6? Entonces le dije, no, lo que pasa es que cada profesor tiene su manera de evaluar. Para mí eso no es permanecer o pertenecer o ser unánime. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice aquí, la palabra menos significa habitar en la casa de los dueños para permanecer como huésped en la casa de alguien, para cumplir o para mantener una comunión ininterrumpida con ese alguien, para tener un amigo que permanece y que está siempre presente para las ayudas de los tiempos difíciles. Fíjense el significado tan largo de la palabra menos. Estar en la casa de alguien como huésped, pero estar allí presente, o sea, no es un inquilino que entra y sale cuando quiere, es un huésped que está allí para que ayude cuando se requiera. Cuando nosotros empezamos y oramos, dijimos, gracias Señor porque nos trajiste a tu casa de oración. Esta es la casa de Dios, ¿sí o no? Nosotros somos huésped en esta casa. Y para nosotros ser huésped de esta casa tenemos una obligación, representar al dueño de la casa, al anfitrión. No podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad que no? Debemos iniciar teniendo las pruebas. Dice aquí Juan 14:20, no os dejaré huérfano, volveré a vosotros, todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, aquí habla de un día que falta un poco de tiempo. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Falta un poco de tiempo y el día que el Señor no lo verán. Pero Él dice que tú y yo sí lo veremos. ¿Cómo es que el mundo no lo va a ver y tú y yo sí lo veremos? ¿Cómo va a ser eso posible, hermano? ¿Se ha perdido Jesús de tu vista? Adán y Eva se perdieron de la vista de Jesús. Él tuvo que buscarlos hasta que lo halló. ¿Será que Jesús no sabía dónde estaban? Claro que sabían. Ellos fueron los que se escondieron. ¿Te has perdido tú de la vista del Señor Jesucristo? Un poco más de tiempo y no me verán. Pero ustedes sí me veréis. Porque yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en vosotros.
Hermano, que no se nos olvide nunca esta condición. Estar en el Padre en el Hijo con nosotros y nosotros con Él. Dice, en la primera epístola del apóstol Juan, el apóstol dice que esta unión vital de permanecer en Cristo hará una gran diferencia en nuestro comportamiento. Y aquí llegamos ya a la parte espiritual que tú y yo debemos reflexionar. El estar en Cristo debe jugar un papel muy grande en tu manera de hacer, de hablar, de pensar, de negociar, de caminar, de amar, de querer. Tiene que haber una diferencia. Tiene que estar muy marcada esa diferencia. Porque decir que estoy en la iglesia, pero los sábados, algún domingo, algún miércoles, y el resto de la semana estoy en el mundo, eso no es permanecer en Cristo. ¿Sí o no? Permanecer en Cristo es vivir las 24 horas del día meditando y pensando en Él. Es pensar las 24 horas del día, lo que yo hago, ¿el Señor Jesús lo aprobaría? Tú necesitas hacerte esa pregunta. Como cristianos ya no deberíamos hacernos, ya nosotros sabemos cómo debemos hacer las cosas. Debemos representar a quién pertenecemos, así como aquella ramita de la vid da la misma hoja, es del mismo color la rama y da los mismos frutos que da la rama del norte con la rama del sur, da el mismo fruto porque permanecen a la misma vid, así debemos hacer nosotros, hermano. No que somos unos cristianos de un tilde de un lado, otros cristianos de otro tilde de otro lado. Y cuando digo somos, yo soy el primero que me pongo la camisa. No que representamos a Cristo en algunos momentos, pero en otros momentos, como en la historia del pececito en la maletera del carro, no sé si ya la habrán escuchado en muchas ocasiones, que un policía detuvo a una mujer y le pidió los papeles y casi la mete presa, porque vio a la mujer haciendo una vulgaridad con la mano a otro conductor, y detrás tenía el pececito de Jesús y decía, yo amo a Cristo. Y el policía pensó que ese carro era robado. Y agarró a esta mujer y casi la mete presa, y la mujer demostró que el carro era de ella, y la mujer le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué me detiene? No, lo que pasa es que yo pensé que el carro era robado. ¿Por qué usted pensó eso? Porque atrás dice, Cristo está conmigo, tiene el pececito de Jesús, y la vi haciendo vulgaridades a otro conductor. Entonces debemos reflejar quiénes somos a cada instante de nuestra vida. De cierto os digo, a mí me llama mucho la atención cuando en la Biblia encuentro 2 veces la palabra de cierto. ¿Qué connotación me da a mí cuando la Biblia dice 2 veces de cierto? ¿Qué dice? Seguridad. Mire, algo muy importante, un bombillito rojo, algo que no debemos pelar. Cuando el Señor dice de cierto os digo, está reafirmando lo que va a decir. Dice, de cierto te digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores que yo las hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea gloriado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Eso está en Juan 14, versículos 13 y 15. Entonces, fíjese, aunque parezca un trabalengua, todo lo que le pidieras al Padre, en mi nombre, yo lo haré. De cierto te lo digo. Llegará un momento en que tú y yo haremos cosas mayores inclusive que las que Jesús dijo. ¿Tú lo puedes creer? Está en la Biblia, hermano. O sea, cosas mayores que las que hizo el mismo Señor Jesucristo. En esta condición yo lo dudo. Pero si permanecemos a la vid dice, de uvas y todos vamos a dar uvas. ¿Sí o no? El árbol de mandarina dice mandarina y todo el árbol va a dar mandarina. Y si nosotros permanecemos en Cristo Jesús, daremos los mismos frutos. Dice el apóstol Pablo, una unión vital con Cristo. Cristo o Dios, en menos, permanece el creyente. Se trata de una relación íntima y personal con Él. ¿Dónde se nos explica en la Biblia la importancia de una relación íntima y personal? ¿Qué quiere decir íntimo? Que no hace falta que estemos aquí en la iglesia 50 personas adorando para que el Señor nos escuche. Una relación íntima es Él y yo y nadie más. ¿Sí o no? Eso es una relación íntima y personal.
Esa relación es la que va a fortalecer nuestros músculos espirituales para que podamos hacer grandes proezas, hermano. Pero si lamentablemente, como me dijo mi querido hermano Andrés, qué difícil es encender los motores después de unas vacaciones, pues esa relación como que no está muy bien entonada, ¿verdad que no? Esa fortaleza está que necesitamos un sustagen espiritual para que nos aumente la necesidad. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros tampoco podéis hacerlo si no me permanecen en mí. La vid es nuestra fuente de posición. Sigan perteneciendo a mí, dice Jesús. Él está haciendo algo importante, permaneced unidos todos en mí. Hermano, esa trilogía no se cierra solamente Padre con el Hijo y el Hijo con nosotros, que somos sus súbditos, que somos su eslabón. Ese eslabón sigue uniendo cada uno de nosotros, el pueblo de Dios. El Señor no está pidiendo de nosotros grandes milagros y grandes maravillas. Mire, si hay una cosa que muchas personas hablan de la iglesia adventista cuando se van de aquí y entran a una iglesia evangélica, es que les gusta el alboroto y las demostraciones extensas de fe que tienen ellos, esos cánticos que tiemblan, patalean, que los tocan y se caen. El Señor no está pidiendo de nosotros eso, hermano. Mire, verdaderamente el Señor nunca pidió eso porque ni los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles llegaban, predicaban la palabra y mostraban ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y decían, no tengo cosa importante que darte, pero de lo que tengo te doy, sé sano. Y si tú y yo no podemos hacer esos prodigios, esos milagros de levantar, resucitar un muerto, de restaurar un ciego, de poner un cojo a correr, si tú y yo creemos que no podemos, mira, podemos hacer cosas mejores, mostrarle la vida eterna. ¿Y cómo le mostramos la vida eterna? Con el testimonio y después el evangelio. No con el evangelio y después un testimonio chucuto. Porque a veces agarramos una Biblia de canto dorado, bien pesado, y le caemos a bibliazo a la gente para que acepte el evangelio, pero resulta que nuestra manera de ser deja mucho que desear. Entonces, un buen testimonio y luego el evangelio puede lograr que se abra esa conexión y podamos ver los grandes prodigios que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Si nosotros vemos cuál es el mensaje del tercer ángel, no es hacer milagros pomposos con fuegos artificiales y que todo el mundo quede boquiabierta, ¿no? Lleva el mensaje de salvación, de arrepentimiento, el último mensaje de amonestación a la tierra. ¿Eso nos parece simple? ¿Qué te parece mejor? Y te hago la pregunta que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos cuando descendió aquel paralítico desde el techo sobre 4 cabrestos. Tus pecados te son perdonados. Oh, ¿quién es este para perdonar pecados? Blasfemo. El Señor Jesucristo le leyó los labios y la mente y dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, toma tu lecho y vete. Nosotros estamos dentro de ese componente de personas que a veces nos gustan ver muchas cosas fascinantes en la iglesia. Que se pare aquí alguien a dar un testimonio y diga, hermanito, mire, casi me muero, pero con la ayuda de Dios no me morí. Eso es muy bueno para la iglesia. Eso restablece mucho la espiritualidad. Pero el Señor lo que quiere es que el testimonio que yo dé, hermano, traje 4 visitas que están muy interesadas, ayúdenme a darle el evangelio. Esos son los milagros y prodigios de cual habla el libro de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel. Llevar ese evangelio. ¿Están de acuerdo? Juan 15:5, cuando Dios nos invita a venir y a unirse a Él, en lo que Él está haciendo es una invitación íntima de relación personal con Él. Estamos en Él como una rama. Si vamos a llevar su tipo de fruto, tenemos que tener una perfecta relación. Ya lo leí. ¿Cómo se producen los frutos espirituales y de gran calidad? Dependiendo totalmente de la savia maestra, de la savia perfecta de la vid. Cuando tú y yo arrancamos este año eclesiástico, tenemos muchos planes, dijo Andrés, muchos planes misioneros. Nosotros estuvimos reunidos con el pastor y algunos ancianos
y escuela sabática, creo que fue, el departamento de ministerios personales. Hicimos una choriza así de cosas que vamos a comenzar a hacer con la ayuda de Dios. ¿Cuándo? ¿Con quién contamos? ¿Cuántas casas se van a abrir para los grupos pequeños o para las células permanentes? ¿Cuántos anfitriones hay? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar el todo por el todo? Pues depende de la relación que nosotros tengamos para con el Padre y con el Hijo. Esa permanencia en Él. Si estamos en un club, en un establecimiento, en una reunión, en un grupo de personas, debemos mantenernos fieles y firmes a los juramentos que hicimos para permanecer en ese club. ¿Sí? El club de conquistadores, si alguno de los muchachos no quiere hacer lo que está en la seña o en los reglamentos, pues no es un buen conquistador, ¿verdad que no? Si mis hijos quieren hacer lo que da la gana en la casa, entonces lamentablemente podrán tener mi apellido, pero no pertenecen a mi familia, porque se debe hacer lo que en la casa se pide que se haga, son las normas. El Señor Jesucristo siempre estuvo dispuesto y fue el mejor obediente de su Padre para poder cumplir el ministerio que tuvo aquí en la tierra. Ese cordero inmolado desde el principio, que era el Señor Jesucristo, es el que murió por ti y por mí. Esa sangre y ese cuerpo que nosotros conmemoramos en la Santa Cena hace unos días, representa la fiel obediencia del Hijo a su Padre. Todos los que estamos aquí somos hijos o fuimos hijos. Todos los que estamos aquí tenemos padres o familiares que tienen hijos. Esa dependencia total es la que nosotros tenemos que lograr para con Dios. Si tú no tienes tu padre físico, tu papá de carne y hueso, tú tienes un Padre celestial que te está pidiendo, ven, acércate a mí. Si Adán y Eva fueran permanecido fieles a aquel pacto que el Señor hizo con ellos, a lo mejor todavía estuvieran en el Edén. Seguro que sí. Si tú y yo nos mantenemos fieles al pacto que hicimos en las aguas, la pila bautismal, cuando estuvimos allí, verdaderamente ese primer amor se fuera desarrollado en nosotros en triunfo y en victoria. Ahora, ¿cómo hacemos, queridos hermanos, para permanecer en Cristo? ¿Cómo hacemos para cerrar esta llave o esta trilogía y podamos ser vencedores? Jesús dijo, Él no podía hacer nada por su propia cuenta, por lo que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Todo es sobre permanecer, significa que debemos permanecer unidos en Él, así como el Hijo permanecerá en el Padre. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por voluntad del Padre. Ahora, Él también tenía las ganas de hacerlo, ¿sí o no? Porque aquí cuando habla del reino dividido, en el mismo libro de Mateo, habla en los versículos siguientes, inclusive de Satanás. Si Satanás se opone a Satanás, y lo dice de esa manera, si el diablo se opone al diablo, está dividido entre sí mismo y no prosperará. Si en nuestro hogar hay diserción, por eso que cuando la Biblia dice no junté en yugo desigual, es porque verdaderamente es difícil mantener un mismo sentido cuando dos personas creen en distintas cosas. Pero todos los que estamos aquí sabemos que Cristo viene pronto, amén. Todos los que estamos aquí sabemos que el Señor Jesús nos dejó una obra perfecta, tan buena y tan maravillosa como la que Él hizo. Anuncia las buenas nuevas. ¿A qué vino Cristo Jesús a la tierra? A ver, o sea, la palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿A qué vino el Señor Jesucristo a la tierra? ¿Ah? A buscar lo que se había perdido, a ponerle fin al pecado, a morir por nosotros. O sea que todos los milagros que Él hizo en la tierra, todos los milagros que Él hizo cuando estuvo aquí presente, salían de Él de manera espontánea, como reflejo perfecto de su carácter. Pero Él no quiere que tú y yo estemos pensando que vamos a hacer cosas apoteósicas. Voy a traer a la iglesia 30 personas y las voy a bautizar. Trae una, acompáñala, síguela, ayúdale a ponerle la bata bautismal, ayúdala a quitar, mantente con ella cerquita para que esa persona sea un baluarte, una columna dentro de esta iglesia. ¿Te parece poco el milagro? Maravilloso, hermano. Mire, si todos los que estamos aquí traemos uno, el pastor no se va a encoger ahí en el bautisterio de tanto mojarse. De verdad que sí, hermano.
Somos los hijos queridos de Dios y el Señor está con nosotros. Y si yo estoy con ustedes, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el poder de Cristo se refleje en nuestras vidas y que a partir de este momento nosotros podamos permanecer en Él. ¿Cómo vamos a permanecer en Él? Así como Él permaneció en el Padre. Y si Él necesitó del Padre para mantenerse firme en las adversidades, ¿tú crees que tú no lo necesitas? Yo me declaro completamente necesitado del Señor para poder hasta respirar. Hoy le estaba reparando el carro a una psicóloga muy famosa que está en hogares, Proyecto Creces. Es una tipa, una eminencia. Entonces, se me enfrió el guarapo cuando yo le digo a la señora y le digo, tranquilo, mire, que con la ayuda de Dios tenga fe que eso no le va a fallar más. Entonces la señora mira al otro que andaba con ella y se ríe. Y yo digo, ¿por qué se ríe? No, pues yo no soy una mujer de fe. Y yo, pero yo sí. Pero yo sí. Y le aseguro que con la ayuda de Dios, mediante Él, si es su voluntad, eso no le va a fallar, va a poder seguir tranquilo. Entonces, ¿cómo una persona tan estudiada, tan renombrada, te diga a ti de frente, yo no soy una mujer de fe? La palabra más chiquita y la palabra más impactante que hay en las Sagradas Escrituras, y es la que tú y yo debemos grabarnos. Hermanos, cierro con lo que dice aquí el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, como le decían que él estaba haciendo, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo es el motor principal que nos llevará a conectarnos con el Hijo y con el Padre. Tenemos ese gran consolador, tenemos ese gran ayudador, no lo desperdiciemos. Lo desperdiciamos a veces hasta orando, decimos, Señor, danos una doble porción de tu Santo Espíritu. Una vez un pastor aquí dijo, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Cómo van a pedir el Espíritu Santo por porciones? Pídanlo completico, que cuando caiga sobre nosotros de manera abundante, ¿qué va a pasar? Esto se acabará. Cuando llegue esa lluvia tardía del Espíritu Santo y salgamos bien empapados de su Santo Espíritu, como dice ahí, un poquito más de tiempo y no me verán, pero llegará el poder para cada uno de nosotros. Pero no esperemos el Pentecostés todavía, hermano. Hagamos la obra que el Señor nos pide y seamos prósperos en todo lo que hagamos porque nos parecemos al Señor Jesucristo y permanecerá en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a cantar. Vamos a cantar entre todos. 254. ¿Cómo se llama? Anhelo ser limpio.
de tener la oración final, quisiera darle las gracias al hermano Giovanni Cintioni por dejarse utilizar por el Espíritu Santo y porque sus palabras, bueno, fueron palabras de vida. También quiero resaltar la hora, son las 7:37, hemos planificado que comience estos 10 días de oración a las 6:30 para que así podamos regresar a tiempo y no tengamos problemas con el transporte, así que seamos transmisores, portadores que podamos reunirnos aquí estos 10 días y que podamos así participar y ser involucrados. A partir de hoy, mañana, los 10 días continuos, aquí en la iglesia a las 6:30, a excepción del 14 de enero, que va a ser en la mañana. Así es que seamos portadores de este mensaje y los esperamos mañana a las 6:30 al culto de los 10 días de poder. Amén. Bien, hermano, el versículo 30 dice de Mateo 12: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre bendito, maravilloso y bueno, te damos muchas gracias por ayudarnos a pertenecer a tu pueblo. Gracias, Señor, por aceptarnos como tu hijo. Ayúdanos, Señor, a no perderte nunca de vista, a recoger contigo, Señor, y que de esa manera podamos tener una cosecha grande y abundante. Ayúdanos, Señor, a tener una armonía espiritual, física, que podamos dar un bonito testimonio con nuestra manera de ser, que podamos predicar este evangelio con nuestra manera de hablar, nuestra manera de sentir, con nuestra manera de comportarnos con nuestros vecinos, clientes, amigos. Ayúdanos, Señor, en esta gran acometida y permite que seas tú el que seas alabado y honrado. Quédate con nosotros, llévanos con bien a nuestros hogares y permite que esta actividad de estos 10 días de poder podamos sentir cada día cómo el poder espiritual viene a nosotros y que podamos desarrollar esa perfecta estatura y podamos hacer tu voluntad. Tú eres el que inspiras en nosotros tanto el querer como el hacer, que sea por tu buena voluntad. Gracias, Padre. Perdón que te pedimos y agradecimiento que te hacemos en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todo comenzó en aquella pequeña guardilla, repleta de humilde y ferviente oración. A pesar de las amenazas de las autoridades y de la prohibición de predicar, la iglesia oraba y 2 hombres fueron apercibidos de un gran poder y gracia. Por todas partes las personas oraban, unidas, arrepentidas, con confesión y humildad. Sus vidas estaban siendo transformadas. Aquellos 2 hombres comenzaron un viaje misionero que cambiaría por completo el mundo que conocían. Y el mensaje traspasaría todas las fronteras. La oración colectiva hizo posible que un preso escapara. Un rey pidió a su pueblo ayuno y oración, y el enemigo fue derrotado en una batalla ganada sin necesidad de luchar. A través de un siervo fiel y de la fe y el coraje de una joven reina, todo un pueblo se salvó. Son historias de la Biblia que muestran el poder de la unidad en la oración. Todo comenzó en aquella pequeña guardilla, repleta de humilde y ferviente oración. A pesar de las amenazas de las autoridades y de la prohibición de predicar, la iglesia oraba y 2 hombres fueron apercibidos de un gran poder y gracia. Por todas partes las personas oraban, unidas, arrepentidas, con confesión y humildad. Sus vidas estaban siendo transformadas. Aquellos 2 hombres comenzaron un viaje misionero que cambiaría por completo el mundo que conocían. Y el mensaje traspasaría todas las fronteras. La oración colectiva hizo posible que un preso escapara.
un rey pidió a su pueblo ayuno y oración, y el enemigo fue derrotado en una batalla ganada sin necesidad de luchar. A través de un siervo fiel y de la fe